Este es el resumen rápido sobre el podcast IA Decoded. A ver, sabemos que hoy la inteligencia artificial está literalmente en todas partes, y siendo honestos puede sentirse súper abrumadora. Pero este material es esa puerta de entrada fácil que estabas buscando. Piénsalo así. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a usar tu primer teléfono inteligente? Bueno, no necesitabas saber cómo programarlo, ¿verdad? Solo necesitabas saber qué botones presionar para que te fuera útil. Y esa es exactamente la promesa aquí. Entonces vamos a los puntos clave. Primero, su enfoque principal es darte una IA sin complicaciones. Esto está hecho 100% para cualquier persona que quiera usar estas herramientas en su vida diaria con cero, y de verdad, cero conocimiento. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo sobre un conjunto de notas tácticas de ventas y bueno, investigación operativa para negocios independientes. Sí, es un tema que da para mucho, la verdad. Totalmente. Y la misión en esta exploración de hoy es desentrañar algo que creo que es un fenómeno increíblemente frustrante para muchos. Ujú. El famoso fracaso silencioso, digamos. Exacto. Queremos entender por qué tantos profesionales fallan a la hora de monetizar su esfuerzo en Internet. O sea, cómo armar ese puente exacto entre tener mucha actividad en línea y generar ingresos reales. Que no es lo mismo para nada. Para nada. Y a ver, pensemos en este escenario porque seguro a quienes nos escuchan les va a resultar súper familiar. A ver, Alguien, no sé, digamos un profesional brillante en su campo, una diseñadora gráfica o un arquitecto, decide que es momento de tomarse en serio su presencia digital. arma su calendario y toda la cosa. Sí, arma el calendario, invierte madrugadas enteras creando contenido de muchísimo valor y ejecuta ese plan con una disciplina militar, ¿no? Por 3, 4 o 6 meses. Y el contenido visualmente es una locura. Tal cual. Y de pronto, pues llega la validación. Las interacciones suben un montón, hay miles de comentarios, los seguidores se disparan. un éxito absoluto si lo miras desde afuera. Claro, desde afuera se ve increíble. Pero luego esta persona revisa su facturación de ese mes o mira su agenda de clientes para las próximas semanas y cero. Nada. Cero absoluto. Exacto. Hay un ruido enorme, un montón de aplausos virtuales, digamos, pero los resultados comerciales son un fantasma. Y es que es una de las paradojas más crueles de todo este ecosistema digital moderno. Ujú. Y lo fascinante de la investigación que estamos analizando es que justamente cataloga esto como un fracaso silencioso. Porque nadie se da cuenta hasta que ven la cuenta de banco. Exactamente. Y el problema casi nunca es la calidad del contenido. Y definitivamente no es que el profesional no sepa de su tema. Claro, el talento está ahí. El problema de fondo es una desconexión total entre lo que están midiendo día a día y lo que de verdad mueve la aguja financiera del negocio. Eso es un tema de enfoque entonces. Sí, es un problema de enfoque analítico. Toda esa energía creativa choca contra la pared porque éste se optimiza para el aplauso, no para la conversión real. Y fíjate que para entender por qué ocurre esto, primero tenemos que mirar con mucha honestidad qué estamos celebrando cuando abrimos la aplicación en el celular. Totalmente. Y revisando la información, hay una analogía del mundo físico que me parece la mejor forma de visualizarlo. Así, la analogía del local comercial es buenísima. Sí, porque medir el éxito de tu negocio basándote en el número de seguidores o en los me gusta es el equivalente literal a alquilar un local, abrir las puertas y hacer una fiesta gigante solo porque hay mucha gente caminando por la vereda de enfrente. Mirando la vitrina de lejos, digamos. Exacto. O sea, claro que hay tráfico peatonal. Es una calle concurrida. Pero la viabilidad del negocio no se mide contando a los que caminan por la calle. Definitivamente no. Se mide contando a las personas que de verdad deciden empujar la puerta, entrar al local, acercarse al mostrador y decir, oye, ¿cuánto cuesta esto y cómo lo contrato? Y esa analogía captura perfectamente la esencia del problema. Sí, porque marca la diferencia más crítica de todo nuestro análisis de hoy. La diferencia entre las métricas de vanidad y las métricas de señal. Exactamente. Las métricas de vanidad son un campo minado, la verdad. Porque están diseñadas psicológicamente para sentirse extremadamente bien. Te dan ese pico de dopamina inmediato. Tal cual. Hablamos de los seguidores totales, las visualizaciones masivas o los me gusta. Un número grande ahí te da una ilusión de autoridad, ¿no? Como que alimenta el ego. Pero financieramente hablando es un dato totalmente mudo. O sea, no te dice nada. Y la investigación plantea un contraste súper revelador.
Imagínate tener una cuenta con 50,000 seguidores que llegaron de golpe por un video viral. Un meme o un bailecito que no tiene nada que ver con lo que vendes. Exacto. Algo desconectado de tu nicho. Toda esa audiencia masiva es prácticamente inútil para generar clientes. Porque están ahí por el entretenimiento, no buscan solucionar un problema. Así es. Por el contrario, una audiencia, digamos, de 5,000 personas, pero que están genuinamente invertidas en un nicho específico, bueno, ese es un motor comercial infinitamente más poderoso. Y tiene todo el sentido del mundo si uno analiza el comportamiento humano. Porque, a ver, un me gusta es literalmente la interacción con menos fricción de la sociedad actual. Sí, no cuesta nada. Alguien está haciendo fila en el supermercado, desliza el pulgar, toca la pantalla 2 veces y sigue con su vida sin pensar ni un segundo más en el video. No hay un compromiso real ahí. Cero compromiso. Entonces, si descartamos todo este tema de la vanidad, ¿cómo se ve una verdadera señal de intención de compra? Bueno, las señales de verdad son acciones que requieren cierta fricción. Demuestran una intención clara. La métrica fundamental aquí es la tasa de compromiso, pero bien analizada. O sea, no solo sumar interacciones a lo loco. Claro, es la proporción de esas interacciones significativas frente al alcance real que tuviste. Y el dato duro de los documentos es que en la mayoría de los nichos profesionales, una tasa entre el 3 y el 6% es un indicador súper saludable. Y parece poco, ¿no? Del 3 al 6. Parece poco, pero significa que de cada 100 personas expuestas a tu idea, entre 3 y 6 decidieron interrumpir ese trance de consumo pasivo para procesar lo que dijiste. ¡Wow! Claro, es un montón cuando lo ves así. Y otra señal indiscutible son las visitas al perfil. Eso indica que alguien hizo un esfuerzo cognitivo consciente para decir, a ver quién es el experto detrás de este video. O los clics en los enlaces, que creo que implican un nivel de confianza todavía mayor. Mucho mayor. Porque ahí el usuario está dispuesto a abandonar la plataforma, que es algo que las redes intentan evitar a toda costa. Sí, te esconden los botones casi. Totalmente. Para ir a tu sitio web externo o a dejar sus datos en un formulario. Pero a ver, el análisis también deja muy pero muy claro que hay una métrica que es la reina indiscutible. La señal suprema, digamos. Los mensajes directos. Exacto, los DMs. Y es que el mensaje directo representa un cambio de paradigma total en la cabeza del usuario. Es como cruzar un umbral invisible. Dejan de ser espectadores anónimos. Ajá, asumen el rol de investigadores activos. Cuando alguien decide escribirte por privado para consultar un servicio, internamente ya hizo más de la mitad del proceso de venta. Ya te compró la idea de que eres el experto, digamos. Exactamente. Ahora espera, porque aquí quiero hacer una pausa y jugar un poco a la abogada del diablo. A ver, dime. Porque entiendo la lógica de los números y las señales, pero optimizar todo tu contenido basándote solo en lo que genera más mensajes directos suena como la receta perfecta para matar la creatividad. Es un miedo súper común ese. Claro, o sea, no hay un peligro real de que el profesional pierda su voz auténtica por ser un esclavo del algoritmo. Y que termine publicando pura táctica de venta disfrazada. Es una resistencia súper válida y la vemos mucho en los creadores. Pero el enfoque operativo que estamos revisando aborda esto de una manera bastante contraintuitiva. ¿Cómo así? Porque rastrear estas señales no elimina tu voz. Al contrario, afina tu intuición sobre la audiencia. Ok. El objetivo no es vivir atrapado en una hoja de Excel ni sacrificar el arte. Se trata de sistematizar el aprendizaje. La recomendación es dedicar apenas unos 15 o 30 minutos, una sola vez al mes, para mirar atrás. O sea, no te quita tiempo de tu día a día creativo. Para nada. ¿Y qué implica exactamente ese ciclo? Porque la verdad suena a algo que haría una agencia enorme de marketing, no un diseñador gráfico que trabaja solo. Es simplemente aplicar curiosidad científica a tu trabajo. El ciclo dura entre 4 y 6 semanas. Durante ese tiempo, tú publicas de manera consistente. Experimentas con tonos, formatos, ideas. Haces lo tuyo normal. Haces lo tuyo. Al final del ciclo te detienes, sacas los datos y buscas patrones. Por ejemplo, ¿qué cosas guardó más la gente para leer después? Exacto. O qué formatos generaron más conversaciones por privado. Y aquí es donde entra la disciplina real. Tienes que tener la madurez para eliminar formatos que, aunque fueron súper divertidos de grabar, no generaron absolutamente ninguna señal. Te duelen el alma, pero los quitas. Los quitas. Y simultáneamente duplicas el esfuerzo en los temas que sí movieron a la audiencia.
Es como afinar un instrumento musical constantemente. Y aquí es donde el análisis introduce una táctica que de verdad me pareció brillante, porque usan inteligencia artificial de una forma que casi nunca se discuta allá afuera. Es un giro muy interesante, ¿sí? Porque usualmente cuando uno habla de IA y creación de contenido, la gente piensa en atajos perezosos, digamos. Pedirle a ChatGPT que te escriba 5 posts sobre liderazgo. Y terminan siendo textos súper genéricos y aburridos. Exacto, texto sin alma. Pero la estrategia aquí no es usar la IA para redactar, sino como un analista de datos avanzado. Números requiere un esfuerzo mental que el profesional independiente ya gastó atendiendo a sus clientes reales. Totalmente estás agotado al final del día. Claro, entonces la mecánica es fascinante. Sugieren exportar las métricas de 30 días en un archivo, un CSV, por ejemplo. Tienes columnas con los temas, los formatos, las métricas de vanidad y las de señal. Todo el montón de datos. Todo. Y luego alimentas a un modelo como CLUD con eso, usando instrucciones muy precisas. Ojo, no le pides que escriba nada. Ajá. Le dices algo como, analiza estas columnas y encuéntrame la correlación oculta entre la duración del video y la cantidad de mensajes directos que recibí. Claro, la máquina de repente te dice, oye, los videos cortos de 15 segundos te traen miles de seguidores nuevos, pero son esos ensayos larguísimos que escribes sobre filosofía de diseño los que hacen que un cliente corporativo te pida una cotización por primado. Exactamente. Esas son las conexiones que al ojo humano cuando estás cansado simplemente se le escapan por completo. Es usar la máquina para entender el comportamiento humano. Tal cual. Pero ojo que aquí hay una trampa gigantesca y es donde el material da un giro bastante drástico. Sí, pasamos a otra etapa. Porque generar ese mensaje directo, esa consulta inicial, es solo la mitad del puente. Volviendo a la analogía del local, el cliente entró, caminó por el pasillo, preguntó el precio, pero en lugar de sacar la billetera te dice, excelente, lo voy a pensar y te aviso. La frase letal. ¿Sí? Y ahí es donde el 90% de los independientes pierden la plata. Si el marketing funcionó y trajo a la persona correcta, ¿qué se rompe en ese preciso instante? Bueno, ahí pasamos oficialmente del terreno del marketing al lado administrativo. Entramos a lo que el documento llama el problema invisible. ¿Invisible por qué? Porque la gran mayoría de las ventas que se pierden no pasan por un rechazo directo. O sea, casi nunca un cliente te responde diciendo, evalué tu propuesta y me parece que tu trabajo es malísimo. No, obvio, nadie hace eso. Exacto. Las pérdidas son silenciosas, son omisiones, correos que quedan enterrados, charlas que se enfrían con las semanas, o ese contacto que te pasaron y nunca llamaste. Es el clásico síndrome de anotar el correo de un cliente potencial en un post-it que termina pegado abajo del teclado. O en la app de notas del celular, ahí mezclado con la lista del supermercado. Me ha pasado totalmente, y la investigación tira una estadística que es súper dolorosa de escuchar. Los datos globales de ventas muestran que la mayoría de los profesionales abandonan el seguimiento después de 1 o 2 intentos máximo. Es tristísimo, pero es muy real. Mandan la propuesta, escriben a los 5 días preguntando qué onda, y si no hay respuesta, la mente empieza a imaginar lo peor, ¿no? Como, el cliente me odia, cobre carísimo, o ya contrataron a otro. Pero la ciencia de las ventas dice otra cosa. Concretar un negocio toma en promedio 5 o más puntos de contacto a lo largo del tiempo. 5 o más, y la gente se rinde al segundo. Esa brecha entre el segundo y el quinto intento es el cementerio de las empresas independientes. Y demuestra que no entendemos la psicología del comprador actual. Cuando alguien no responde, nuestra propia inseguridad llena ese silencio con rechazo personal. Pero la realidad es súper aburrida, la verdad. El prospecto solo estaba distraído. Totalmente distraído. O sea, imagínate el escenario. El cliente recibe tu propuesta hermosa por correo. La abre en el celular mientras está frenado en un semáforo. Piensa, está increíble, voy a decirle que sí. Ajá. Pero el semáforo se pone en verde. Guarda el celular, maneja la oficina, llega y tiene un incendio con un proveedor, en la tarde se le enferma el perro y literalmente se olvida de que tú existes por los próximos 3 meses. Y aquí está el secreto más grande del mundo corporativo. Muchas veces el cliente no contrata a tu competencia porque sean mejores que tú. Los contratan porque en el segundo exacto en que por fin tuvieron el tiempo, la plata y la energía mental para resolver su problema, la competencia apareció en su bandeja de entrada aportando valor. Ganaron por pura insistencia. Fue una victoria de persistencia sistemática.
Ahora, el tema es que confiar en tu memoria a corto plazo para hacer 5 seguimientos a 10 clientes distintos a lo largo de meses es garantía de que vas a fracasar. Sí, el cerebro no da para tanta retención administrativa. No. Por eso la solución operativa indiscutible que traen estos documentos es la implementación de un CRM. Y aquí tengo que hacer una pausa crítica. A ver, Porque siendo 100% honesta, cada vez que escucho esas 3 letras, CRM, automáticamente visualizo un corporativo gigante de tecnología, me imagino un software laberíntico, licencias carísimas y 1000 botones que no sirven para nada. es la reacción de todo el mundo. Y si la recomendación para un consultor independiente es usar algo para acordarse a quién llamar, yo me pregunto, ¿por qué no usar simplemente los recordatorios del celular o una agenda de papel? ¿Por qué meternos con un CRM? Esa es justamente la barrera de entrada más común. Y es vital desmitificar esto. Un CRM, si le quitas todo ese marketing corporativo feo, es el motor de seguimiento más elegante del mundo. Ok, a ver, convénceme. La diferencia clave entre la app de recordatorios y un CRM funcional está en la arquitectura de la acción. Una lista de contactos solo te dice quién existe en el universo. Un recordatorio te dice llama a Juan. Ajá. Pero el CRM amarra toda la historia de Juan con una acción futura. La regla de oro del material es muy clara. Cualquier registro sin una próxima acción comprometida con fecha es solo una libreta de direcciones cara. Y con la próxima acción cambia todo. Exacto. Con acciones futuras se vuelve una máquina de generar oportunidades. Entiendo. O sea, si yo veo en el celular una alarma que dice llamar a Juan, la fricción para hacerlo es altísima, porque tengo que hacer memoria de, ¿por qué iba a llamar a Juan? Tienes que reconstruir todo el caso en tu cabeza. Claro. Pero en un sistema estructurado, tienes ahí mismo las últimas 3 charlas, entiendes en qué fase mental está Juan, qué dudas tiene para no comprar todavía, y sobre todo la fecha exacta del próximo contacto. Todo en un solo lugar. Y en cuanto a qué plataforma usar, la regla para elegir parece sorprendentemente simple según los textos. Si la única pregunta que vale aquí es cuál herramienta requiere menos fricción mental para que la actualices todos los días. Porque el CRM perfecto, que es muy complejo de usar, termina siendo inútil. No lo abres nunca. Nunca. Por eso sugieren que empezar con un Google Sheets es perfectamente válido. Te obliga a mantener la disciplina básica. Una fila por persona, una columna del estado actual y una columna con la próxima acción. Es gratis y funciona perfecto. Pero después el análisis menciona cosas más visuales, como Notion. Y ahí hay un componente psicológico bien interesante, para quienes somos más visuales. El famoso tablero Kanban. Exacto, que es básicamente mover tarjetitas de izquierda a derecha. Ver físicamente cómo la tarjeta de una empresa avanza de primer acercamiento a propuesta evaluada. Da muchísima satisfacción mover esa tarjeta. El cerebro quiere limpiar el tablero, digamos. Y bueno, claro, cuando ya la escala del negocio no te permite mover cosas a mano, ahí sí justifica saltar algo como HubSpot, que te automatiza las tareas operativas. Tal cual. El sistema tiene que crecer al mismo ritmo que el negocio, no al revés. Ok, digamos que ya está funcionando el sistema. Tenemos el tablero divino, es martes por la mañana y me toca hacerle el 4º seguimiento a ese cliente del semáforo que desapareció hace un mes. El momento de la verdad. Y ahí es donde la motivación colapsa por completo. El peso de escribir ese correo, intentando sonar súper casual, tratando de no parecer una vendedora desesperada ni una acosadora, es un montón. Es muchísima presión psicológica. Y el material sugiere usar IA en este punto. Pero te digo, esto me prende todas las alarmas otra vez. Por el miedo a sonar falso. Totalmente. Usar inteligencia artificial para fingir que me importa un prospecto y hacerle seguimiento me parece cruzar una línea ética incluso. Siento que todo se va a volver súper robótico y frío. Es una preocupación muy legítima. Es el riesgo más grande de automatizar mal las cosas. Pero el flujo que proponen los textos es radicalmente distinto a eso. ¿Ah, sí? Sí, la IA no es un bot que manda correos escondidas tuyas. Actúa como tu estratega de relaciones. Tú mantienes el control absoluto de todo. ¿Y cómo se ve eso en la práctica para no sonar como un robot? Bueno, en lugar de decirle, escríbeme un correo de ventas, tú le das a la máquina el contexto emocional y humano, obvio sin datos confidenciales. Ajá, le cuentas la situación, digamos. Exacto. Le dices algo como, oye, tengo un cliente de una empresa de logística, hablamos hace un mes, su miedo más grande era que nuestro software es difícil de usar para su equipo de mayor edad,
no me ha respondido más. Necesito escribirle hoy sin presionarlo con el contrato. Sugiéreme 3 ángulos para aportarle valor real en un correo súper cortito. ¡Wow! ¡Claro! Eso cambia la dinámica por completo. La IA no reemplaza la empatía, te ayuda a ejecutarla. Exactamente. O sea, podría sugerirme, mándale un artículo sobre cómo empresas similares están entrenando a gente mayor. Así le demuestro que sigo pensando en su problema, aunque no me haya pagado un peso todavía. Elimina la parálisis de la hoja en blanco al instante. Y te asegura que el contacto sea desde el servicio, no desde la presión por vender. Es usar la tecnología para potenciar el toque humano. Evita que procrastinemos el seguimiento por pura ansiedad. Precisamente. Y cuando unes todas estas piezas que hemos venido hablando, ves el ecosistema completo funcionando. La maquinaria perfecta. Sí, es una secuencia lógica. El contenido optimizado atrae a la audiencia correcta. Esa audiencia, filtrada por las métricas de señal, genera consultas reales. Esas consultas entran al CRM, donde tu seguimiento implacable asistido por IA para mantener esa calidez las convierte en contratos. Y al final, esos clientes satisfechos te refieren a otras personas que vuelven a entrar al ciclo con un nivel de confianza altísimo. Todo se alimenta de sí mismo. Pero hay una trampa final acá, que creo que es crucial mencionarla. Porque seguro alguien nos está escuchando y piensa, todo esto suena muy lindo, pero recién empiezo. No tengo suficientes clientes para armar tanto sistema. Lo hago el otro año cuando crezca. Es el pensamiento más común y el más peligroso. Sí, el análisis es súper contundente con esto. Pensar así es un error fatal. Porque si esperas a que la falta de orden sea un problema evidente, significa que ya dejaste de sangrar decenas de oportunidades de plata en el camino. Exacto. El momento de armar los cimientos es antes de poner los ladrillos, no cuando el edificio ya se está cayendo. Y el objetivo de todo esto no es solo vender más horas. Representa un salto evolutivo en la vida del profesional independiente. Pasas de vivir cazando a vivir cultivando, digamos. Exacto, pasas de ingresos que dependen del esfuerzo crónico, donde cada primero de mes empiezas en cero y con angustia, a ingresos que dependen del embudo, donde tienes una previsibilidad financiera súper tranquila. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar a quienes escuchan con una reflexión que creo que expande mucho esto que hemos hablado. A ver, cuéntanos. Porque todo el tiempo enmarcamos el CRM y las ventas como si fueran piezas frías de productividad y rentabilidad, ¿no? Como máquinas de hacer plata. Exacto. Pero si miras el impacto real de operar esto bien, la verdadera genialidad de un CRM no es extraer capital, es que te obliga a practicar una empatía radical a grandísima escala. ¡Wow! Empatía radical. Sí, porque en este mundo digital, donde todos andamos abrumados y corriendo, que tú te tomes el tiempo de registrar la historia de una persona, recordar sus miedos, las trabas de su empresa y comprometerte a aparecer en su correo semanas después con algo genuinamente útil, eso es un acto profundo de servicio. Armas como una red de seguridad emocional para el cliente. Tal cual, construyes un sistema donde nadie que haya levantado la mano para pedirte ayuda es ignorado solo porque a ti te falló la memoria. Y cuando lo ejecutas así, el software deja de ser una herramienta de negocios y se vuelve un archivo histórico de atención humana. Garantizas que cuando estén listos para cruzar esa puerta, tú sigas ahí, sabiendo exactamente quiénes son y qué necesitan. Qué manera tan increíble de cambiar la perspectiva sobre las ventas y los sistemas, la verdad. Este es el resumen rápido sobre los anuncios y el próximo episodio del podcast IA Decoded. Hoy cerramos este podcast semanal sobre inteligencia artificial. Y bueno, es un segmento que te explica cómo apoyar el show y te da un adelanto táctico de esa herramienta que, literal, te va a salvar la vida la próxima semana. Primero, hablemos del ecosistema del show, porque sí, IA Decoded lanza un episodio nuevo cada semana que puedes seguir en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y mira, cuando te pedimos una reseña, piénsalo como dejar una propina digital, ¿sabes? Es básicamente un mapa que guía a